aprendemos, bueno, ahí está una alternativa muy importante. Bien, hermanas y hermanos, el propósito de estar reunidos aquí en esta mañana es con el único propósito de edificarnos por medio de la palabra de Dios mutuamente. No es que sepamos más que los demás. A veces se tiene un concepto equivocado de que los predicadores lo sabemos todo, y no es cierto. Estamos aprendiendo igualito que ustedes, hermanos, y sabemos también que nos falta mucho camino que recorrer si Dios nos deja más tiempo, más vida. Pero mientras tanto hacemos la parte que nos corresponde, que es escudriñar las Escrituras y desde luego compartirlas con todos ustedes. Ejemplos de convicciones bíblicas es lo que estamos estudiando cada que se me da la oportunidad de estar aquí, y sabemos que como seres humanos siempre necesitamos, por inercia, imitar a otros. Luego nos toca imitar en el hogar a nuestros padres. De alguna forma u otra, hermanos, se dice que los hijos son el reflejo de los padres. Ellos aprenden como esponjitas, absorben todo lo bueno, pero también lo que no es muy bueno. Y nosotros, pues que tenemos una edad determinada, pues ya también conocemos algo de ello, ¿verdad? Nuestros padres han influido en nuestras vidas de una forma o de otra. Sin embargo, entendamos una cosa, que nuestros padres, sean o como hayan sido, son nuestros padres, y no nos toca ni nos corresponde juzgarles de ninguna forma, hermanos, ¿sí? Por el contrario, Dios dice: honra a tu padre y a tu madre, así dice. Y los que todavía tienen el privilegio de tener sus padres, pues el mandamiento está ahí, honrarlos, como dice la Escritura. Pero hemos aprendido muchas cosas de ellos, de alguna forma, directa o a veces indirecta. Pero también hemos tratado de seguir a alguien en su momento, imitar a alguien en su momento. Se dice que los estudiantes de instituto a veces les impacta tanto la forma de un predicador que literalmente imitan todo lo de ese predicador. Hay un hermano que ha sido de mucha bendición, el hermano Enoch Gutiérrez, padre, y sabemos su trayectoria ministerial. Entonces hay jóvenes estudiantes que los impacta tanto su forma de predicar que hasta llegan a hablar casi como él en algunas predicaciones. En una ocasión fuimos a una iglesia aquí en Monterrey, y de veras, nomás porque lo estaba viendo a este predicador, pero todo era la misma voz del hermano Enoch, todo, hasta lo grabé y creo que se lo enseñé al hermano Gerardo en aquella ocasión. Y le digo: mire quién es. ¿Es el hermano Enoch? No es otro hermano, pero pues bueno, en cierta forma, ¿verdad? En cierta forma, claro que hay un punto de equilibrio. Entonces, siempre es importante ver ejemplos, solo que a veces hay ejemplos que no son buenos, y ese es el detalle, a cuáles ejemplos queremos nosotros tomar. Entonces, hermanos, necesitamos ejemplos de convicciones bíblicas. Una persona que está convencida es aquella que tiene la convicción de poseer razones o creencias que les permiten sostener un determinado pensamiento, discurso o acción, ¿verdad? Convicción, del latín convictio, que es el conocimiento que se tiene sobre algo. Si un vendedor tiene un producto y no cree en ese producto, ¿ustedes piensan que va a vender este producto? Está como un hermano, ¿verdad?, que tiene productos de los que no voy a mencionar nombres, pero decía: ni sirve, y los andaba vendiendo. Entonces pues no va a vender nada porque no está convencido de lo que está vendiendo. La Biblia dice: cada uno de vosotros esté convencido en su propia mente, y eso nos lleva a un pensamiento de lo que Dios quiere para nuestras vidas, convencidos de lo que Dios es para nosotros, convencidos de lo que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Ustedes creen que nuestro Dios es un Dios de casualidad, hermanos? Yo no creo en un Dios de casualidad. Yo creo firmemente en un Dios de propósitos, y si usted está aquí en este lugar es con un propósito de parte de nuestro Dios.
Así es de que yo no creo en la casualidad de ninguna forma. Entonces necesitamos estos ejemplos. Y el primer ejemplo que hemos visto, sin lugar a dudas, es el ejemplo del Señor Jesucristo. Hermanos, Él predicaba, una vez más lo digo, con el ejemplo. Ningún predicador puede dar por hecho un mensaje, por muy elocuente que este sea, por muy llamativo que este sea, por tanta facilidad de palabra que tenga, no puede dar por sentado que ese mensaje ya trascendió. Esto es en el momento que nos relacionamos los unos con los otros. No podemos decir, ya les prediqué, ya les enseñé, ya les exhorté. No, hermanos, es en el momento en que nosotros nos relacionamos ahí, unos con otros. Porque el mejor predicador es aquel que hace, no el que dice. Y Jesucristo nos dio las bases. Así como yo lo hice, órale, háganlo también cada uno de ustedes. Amaos los unos a los otros, como Cristo nos amó. Perdonaos los unos a los otros, como Cristo nos perdonó. Y qué difícil, hermano. Sobrellevaos los unos a los otros. Qué difícil. Oren unos por otros. Qué difícil, ¿verdad que sí? Y así nos vamos en cascadita, lo que Él nos enseñó. Por eso, hermanos, el mejor ejemplo a seguir siempre va a ser el Señor Jesucristo. Siempre. Pero también, hermanos, nos lleva a esta porción que está en Hebreos capítulo 11, y les invito que por favor vayamos a Hebreos capítulo 11, en donde se abre este panorama, en donde hombres y también mujeres, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, nos son ejemplo a cada uno de nosotros también. A pesar de que ellos ya no están, la Biblia dice que sus obras todavía con ellos siguen. ¿Quién no se acuerda del hermano Eduardo Alejandre, papá? ¿Quién no se acuerda del hermano Daniel Balcázar? ¿Quién no se acuerda del hermano César Delgado? Y así podemos seguir la lista. Las obras de ellos todavía continúan, hermanos. Por eso en Hebreos capítulo 11 dice, además de la definición de la fe, dice ahí, es pues la fe, ¿qué más, hermanos? La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Esta es una definición muy interesante, ¿verdad? Que nos lleva a desarrollar, o nos debe de llevar a desarrollar un estudio bíblico más a conciencia. Pero si podemos generalizar o resumir este pasaje, cuando nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción, vean, la convicción de lo que no se ve. Por eso estamos hablando de ejemplos, de convicciones bíblicas. Si yo les digo, ¿usted cree que Jesús está aquí? ¿Hasta qué punto mi fe avanza al decir la Escritura que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, estoy yo en medio de ellos? Si estuviera el presidente actual aquí, ¿dónde les gustaría que lo sentáramos al presidente? Yo sé que algunos lo quieren, otros no voy a hablar de eso. Sencillamente es el presidente que Dios puso y se acabó, ¿verdad? Porque las autoridades que hay, dice que por Dios han sido establecidas, hermanos. Hay buenas autoridades, malas autoridades, pero dice la carta a los romanos que debemos de someternos a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Pero ¿dónde nos sentaríamos? Tal vez aquí. No, alguien dice que mero atrás. Bueno, si nos sentáramos aquí, les apuesto que no se vale apostar, es una expresión que utilizamos acá, les apuesto que al predicador ni en cuenta. Estarían atentos a sus bostezos, tal vez, a que si se quitan los lentes, a que si se peina, a que si te está viendo. Les apuesto, ¿sí? Dirían, no es cierto, es el presidente. Bueno, si lo ponemos atrás, les va a dar una tortícolis ahí, porque todos estarían ahí
volteando ahí de alguna forma porque llama la atención, ¿verdad que sí? Bueno, si no quieren, no, hermanos. Pero hermanos, mayor que los presidentes de todo el mundo es nuestro Señor Jesucristo. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él está aquí en medio de nosotros. La pregunta es, ¿estás convencido de esto? Porque si estás convencido de esto, créeme que por mucho sueño que tú traigas, vas a estar muy atento a lo que Él te diga. Porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso estas palabras son importantes. El resumen del versículo 1 es: la fe es creerle a Dios. Esa es la fe, creerle a Dios, hermanos. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y de ahí en adelante nos dice el versículo 2, noten, hermanos, porque por ella, es decir, por la fe, alcanzaron ¿qué cosa? Buen testimonio los antiguos. Fue la fe, fue la relación que ellos tenían con Dios, fue la manera que ellos creían a Dios. Esa fe fue esa comunión íntima que tenían con nuestro Dios, un Dios que hizo proezas y que la sigue haciendo, y que por ella, por esa fe, alcanzaron buen testimonio todos ellos, los antiguos. Por eso aquí la Biblia los enmarca. Algunos le llaman la galería de la fe. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hermano, Dios es el creador de todas las cosas. Imagínense hasta dónde nuestro pensamiento puede llegar y no alcanzar todo el conocimiento de Dios. El saber que estas manos se mueven simplemente, por así decirlo, por las instrucciones que de aquí envía a estas articulaciones. El cerebro no lo han podido describir al detalle los científicos, por buenos que estos sean, y muchos solamente se concentran en decir solo Dios. Y es verdad, solo Dios, hermanos. Solo Dios es el creador. Nadie tiene el poder creador más que solo nuestro Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿sí? Él fue el que formó, el que del polvo formó al primer hombre y sopló aliento de vida en su nariz, y fue aquel hombre un ser viviente. Después hizo caer en sueño profundo a este hombre llamado Adán, y de un costado, primero lo durmió, primero lo anestesió, fue el primer anestesiólogo, y después de su costado tomó una de las costillas y de ahí formó a alguien muy especial y muy importante, hermanos. ¿Sí o no, varones? ¿A quién formó? A la mujer, a Eva, y esta será llamada varona, hueso de mis huesos, carne de mi carne. De ahí la importancia que tiene tanto el hombre como la mujer. Hermanos, y Dios les dijo: fructificaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Ese era el mandamiento, y el mandamiento sigue vigente hasta el día de hoy. Es lo mismo: fructificaos, llenad la tierra, reproducirnos, hermanos. Una persona, si Dios nos ha dado la bendición de tener X cantidad de hijos, porque los hijos que Dios nos ha dado en realidad son prestados, no son de nosotros. ¿Sabes esto, hermano? Porque herencia de Jehová son los hijos. Él te hizo a ti y a mí un préstamo, y que al final de los tiempos un día vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, y ahí es donde mismito vamos a rendir las cuentas al Señor. Pero bueno, esos son temas que nos están compartiendo los miércoles. De tal manera que nuestro Dios es el creador de todas las cosas. Por eso, por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Entramos a detalle en estos personajes. Hablamos de el versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó, miren ustedes, hermanos, testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla
por ella. Vimos ahí, hermanos, cómo la ofrenda que presentó Abel versus con la ofrenda que presentó Caín, había una gran diferencia entre estas dos ofrendas. Había dos tipos de ofrendas. Una ofrenda fue a la manera de Dios, la de Abel, pero la otra ofrenda fue a la manera de Caín, a la manera del mundo. No era el plan de Dios, no era la forma. Hermanos, tenemos que entender algo muy importante. Cuando Dios habla, nosotros obedecemos, punto. ¿O no, hermanos? Cuando Dios ordena, yo tengo solamente que obedecer. Porque si no lo hago, entonces voy a sufrir las consecuencias de esa desobediencia. Y no es que Dios sea un Dios injusto, sino que sencillamente ante tal rebelión se vienen en cascada las consecuencias. ¿Recuerdan ustedes a este sacerdote llamado Elí? Cuyos dos hijos, Ofni y Fines, aparentemente servían a Dios porque eran sacerdotes también, hijos del sacerdote Elí, pero que a la verdad y ante la luz de las personas estaban haciendo cosas abominables y sobre todo delante de Dios. Y en un día Dios determinó en cascada que vinieran las consecuencias de esas cosas que estaban realizando. Y aunque el sacerdote Elí tenía una gran responsabilidad, estaba haciéndola a un lado. Por eso dice la palabra de Dios que en un día el arca del pacto fue robada. En un día mató a estos dos muchachos llamados Ofni y Fines. En un solo día. Y en ese mismo día el sacerdote, como era un hombre grueso, posiblemente en su mecedora, cayó de espaldas y se desnucó. Pero las consecuencias todavía siguieron más adelante. Sencillamente Elí no los estorbó, dice la palabra de Dios. No los estorbó. Entonces, no se trata de hacer mi voluntad, sino se trata de hacer la voluntad de Dios, hermanos. Por eso la Biblia dice: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, ¿qué más? Amén, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No es agradarnos a nosotros mismos, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, hermanos. Pero el punto es que estas ofrendas, una fue a la manera de Dios y la otra a la manera de nosotros. Vean ustedes, sin perder Hebreos, primer libro de Samuel 15:22. Primer libro de Samuel 15:22. Dice aquí esta porción lo siguiente: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Es una pregunta, ¿verdad? Y luego ahí dice enseguida: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Vean, hermanos, lo que Dios pide. Sabemos que en el Antiguo Testamento, según las instrucciones dadas por Dios en el Éxodo y luego en el libro de los sacerdotes, del libro de Levíticos, Dios establece la forma en la cual los sacerdotes, Aarón y sus hijos, o el sumo sacerdote, una vez al año tenían que ofrecer sacrificios por sus pecados y por los pecados del pueblo. Y todo esto era una sombra de lo que había de venir en la persona de Jesucristo, como cuando aquella ocasión aquel hombre dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no hay más sacrificios, porque ya hubo un sacrificio, y fue el sacrificio de Jesucristo nuestro Salvador por nuestros pecados. Pero todo lo que anteriormente se mencionaba era una sombra de lo que había de venir, y se hizo patente en la persona de Cristo nuestro Salvador. Y ahora sí, de dos pueblos hizo un solo pueblo, derribando esa pared intermedia, y el velo del templo se rasgó desde arriba abajo por la sangre de Jesucristo. Y ahora todos tenemos acceso por medio de Jesucristo, el sumo sacerdote. Entonces, pero este era un cuadro de lo que venía, hermanos. Pero se dice que el sacerdote tenía que santificarse, tenía que purificarse, y si no lo hacía, él contaminaría todo lo demás. Ahora en Cristo también nosotros somos reyes y sacerdotes, hermanos. Y de la misma forma,
si no nos purificamos, si no nos santificamos por medio de este libro que es la palabra de Dios, todo lo que hagamos, todo lo que toquemos, lo vamos a echar a perder. Así de sencillo. Decía el hermano Daniel Balcázar, buena relación con Dios, buena relación con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, en el trabajo, donde quieras. Mala relación con Dios, mala relación con todo el mundo. O sea, no tenemos que ponerle mucha lógica a esta situación. Sencillamente dice la Biblia que el obedecer es mejor que los sacrificios. Pero ahí en Hebreos, hermanos, capítulo 11, sigue la lista de estos ejemplos de convicciones bíblicas, en donde después de ver un poquito acerca de Abel, de Caín, dice la palabra de Dios, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes, lea esa parte, hermano, si es tan amable. Y antes de ser traspuesto, dice la palabra de Dios, tuvo, otra vez la primera palabrita, tuvo testimonio, ¿sí? Recuerden que por esa fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Recuerden que Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio, por lo cual alcanzó testimonio. Y ahora Enoc, este siervo, fue traspuesto para no ver muerte, porque dice la Biblia, porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. En Génesis capítulo 5 nos dice el contexto histórico de lo que estamos hablando. En Génesis capítulo 5, versículos 18 en adelante. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared, después que engendró a Enoc, 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Verso 21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, el más longevo de las escrituras. Y caminó, vean hermanos, versículo 22, y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Lean el 24 para que participen. Qué tremenda declaración, hermanos. ¿Cuántos creen esto? Amén. Caminó Enoc con Dios y desapareció. Hay muchos incrédulos, creyentes incrédulos todavía en cuanto a esos eventos futuros que nos habla la palabra de Dios del arrebatamiento. ¿Saben que hay mucha incredulidad en el pueblo de Dios, hermanos? Se nos comparte, se nos predica que estos eventos van a llegar cuando en el tiempo de Dios es inminente, que en un abrir y cerrar de ojos, hermanos, eso que espera la iglesia, ese arrebatamiento para estar con Cristo, va a suceder, hermanos, pero muchos lo ven como una película de ciencia ficción y en lo mínimo se cree lo que dice la palabra de Dios. ¿Y saben qué nos damos cuenta de ello, hermanos? ¿Por qué nos damos cuenta de que en el pueblo de Dios hay mucha incredulidad? Porque nos estamos aferrando a las cosas de este mundo como si fueran lo más valioso para nosotros. No estamos aquí agarrados, anclados, hermanos, en las cosas de este mundo, en los problemas de este mundo, en la tecnología de este mundo. Y no estoy diciendo que estas cosas sean malas en todo, sino que hay veces que nosotros nos aferramos más a todas estas cosas. Qué bueno que Dios haya suplido nuestras necesidades y nos dé la bendición de tener un hogar, amén. Pero ese hogar se va a quedar aquí. Qué bueno que Dios nos provea un vehículo en donde movernos, pero ese se va a quedar aquí. Y así podemos seguir, hermanos. Por eso, hermanos, lo mejor que nosotros podemos hacer es buscar de Dios.
buscar su palabra, buscar reunirnos, buscar servirle al Señor. Ayer estuvimos ahí en el compañerismo de jóvenes en tierra propia y me da mucho gusto que hayamos dejado ese letargo en donde, pues gracias al Señor, ya se abrieron los aforos, ya vamos para adelante, hermanos. Y que esos templos que sabemos que adolecen de más capacidad se llenaban en otras ocasiones y ahora otra vez se están llenando. Me da mucho gusto a mí ver el auditorio lleno de jóvenes con una gran necesidad de oír la palabra de Dios, hermanos. Hay veces que nada más los estamos etiquetando y juzgando y no estamos viendo por sus necesidades. ¿Cuánto tiempo dedicamos a la oración por ellos, hermanos? ¿Sí? Adolecen porque les falta instrucción, les falta orientación, les falta orientación sexual. ¿Ustedes creen que no les falta orientación sexual a nuestros jóvenes, hermanos? Pero de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a los rudimentos, a lo que establece el mundo. Ustedes no tienen idea de las pláticas que he escuchado en la primaria donde está mi niña, de niñas chiquititas, de niños chiquititos, hablando de temas que nada tiene que ver con su edad, de sexualidad. Los adolescentes adolecen y necesitan orientación sexual, orientación vocacional, orientación espiritual. ¿Y sabes quién debe ser el portador de satisfacer todas estas necesidades? ¿Quién? Dígalo. Gracias, los padres. Y si como padres no nos interesan las cosas de Dios, imagínense qué instrucciones vamos a girar entonces a ellos. Y me dio mucho gusto ver ese compañerismo y de veras, hermanos, la predicación fue de mucha bendición. El hermano Alejandro Campero fue el que Dios utilizó. Y cuando hay alguien que predica, yo tomo mi parte y me identifico y digo, aquí y aquí y aquí estoy mal. Aquí y aquí me falta corregir, aquí y aquí. Hermanos, para eso es la palabra de Dios. ¿Ustedes creen que los pastores no necesitan corregir deficiencias en sus vidas? Claro que sí. Porque todos necesitamos de la palabra del Señor, de una forma o de otra forma. Y ahí estaba yo evaluando ese mensaje que nos compartía el hermano Alejandro. Y después dice, hace una invitación. Y se ponen de pie y yo me quedé sentado porque dije yo, Señor, yo estaba orando y diciéndole, me falta esto, Señor, y la verdad, y empezaba yo a platicar con el Señor. Y después el hermano invita a los jóvenes a que pasen al frente, a consagrarse. Eso es bueno, hermanos, que venzan el temor, que venzan el qué dirán, porque es un compromiso entre Dios y la persona únicamente. Es como cuando dice, ya no puedo y me rindo ante ti, Señor. Y pasaron varios jóvenes y señoritas ahí al frente a orar, porque hablaba de consagrarse al Señor. Y después el hermano, porque más o menos nos damos una idea cuando un predicador está compartiendo, y en ocasiones le pide a alguien que pase al frente para orar por los que están ahí. ¿Y saben qué había en mi corazón en ese momento? Que no se le ocurra al hermano hablarme a mí. Ahorita no. Ahorita estoy pidiéndole al Señor que me ayude, que me dé fuerzas. Y estaba yo sentado y todos parados. Y de repente, le voy a pedir al hermano Manolo que pase al frente. Dije, Señor, pues aquí estamos. Le entramos, por supuesto que sí. Para eso estamos, Señor. Y me tocó guiar esa oración de estos jóvenes, de estas señoritas. Hermanos, cuánta falta nos hace seguir adelante en el camino del Señor. ¿No lo creen, hermanos? De veras, hermanos. Así es de que dice la Escritura acerca de este hombre llamado Enoc, que él, por la fe, Hebreos, regresamos, hermanos, en Hebreos, por la fe tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hebreos capítulo 11. Pero ¿qué más nos dice la palabra de nuestro Dios, hermanos? Hay quienes agradan a este mundo por su forma de vida. Por eso les decía que hay tanta incredulidad de creyentes. ¿Sí? Son creyentes, pero hay incredulidad por su forma de vida.
Enoc tuvo un testimonio de haber agradado a Dios y no agradar al mundo. En 1 de Juan capítulo 2 versículo 15 tenemos ahí un pasaje muy conocido también, pero que pocas veces lo queremos aplicar. 1 de Juan capítulo 2 versículo 15. Dice la palabra del Señor: no améis al mundo, ni las cosas que están, ¿en dónde? En el mundo. Si alguno ama al mundo, nota, el amor del Padre no está en él. ¿Cuál es la razón? Porque todo lo que hay en el mundo, subráyalo si quieres, hermano, porque esta es una realidad palpable. Los deseos de la carne, dime sí o no. Este es un conflicto serio en la vida de muchos jóvenes y adultos también. ¿Sí o no, hermanos? Pensamos que esto nomás les compete a los muchachos, y no. Los deseos de la carne. Cuando una persona, un cristiano, un hijo de Dios, se empieza a alejar del Señor, poco a poco va a relucir más en su vida, en su cuerpo, los deseos de la carne, los deseos de seguir en este mundo, de hacer las cosas de este mundo, anhelar las cosas de este mundo. Dice la Escritura: baste ya el tiempo pasado de haber hecho lo que agrada a los gentiles, hermanos. Por eso estamos hablando de convicciones bíblicas. ¿Somos hijos de Dios, hermanos? Vivamos como hijos de Dios. Así de sencillo. Es que los hermanos son bien aburridos. ¿Cuántos aburridos hay aquí, hermanos? Realmente no es así, hermanos. Al contrario. Saben que con vergüenza a veces decimos parte de nuestros testimonios. Con vergüenza, no con orgullo, con vergüenza. Pero en nuestra pasada manera de vivir, necesitábamos cierta cantidad de bebidas embriagantes para sentirnos en ambiente. Pero saben, hermanos, que esa es una falacia. En Cristo no necesitamos nada de eso para sentirnos alegres, contentos y disfrutar las bendiciones que Dios nos da, hermanos. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, hermanos. Por eso les pregunto, ¿cuántos aburridos hay? La vida cristiana no es aburrida, es la mejor, hermanos. Hay pruebas, hay retos, pero de nuestro lado está el que todo lo puede y nos alienta a seguir hacia adelante, por difícil que sea la situación. Aclaro, no estoy diciendo que la vida cristiana sea un lecho de rosas, no lo es, no lo es. Se batalla, hermanos. Pero quiero decirte que cuando buscamos depender de Dios, Él nos lleva de triunfo en triunfo, porque no es tu lucha, es su lucha. No estamos solos. Pero cuando alguien se suelta de la mano del Señor, cristianos, lo único que vas a encontrar es calamidad tras calamidad tras calamidad. Créele al Señor. Por eso hay hogares disfuncionales, por eso hay tanta rebeldía, por eso todos se están poniendo los guantes, por eso hay una desesperación por lo que está sucediendo. Primero nos afectó esa situación del coronavirus, y ahora aquí en el área metropolitana, en el estado de Nuevo León, ¿qué nos está afectando? ¡Ay, qué tremenda situación! Sí, hermanos, pero ayer una hermana me dio una lección, sin querer queriendo. Sí, sin querer queriendo. Llego por los jóvenes, porque fuimos al compañerismo, y entramos por una calle donde miré una pipa, y esa pipa andaba surtiendo agua en esa cuadra, y yo le digo: mira, Dulce, todos andan llevando sus botes ahí para que les den. Y le pregunto: ¿cuánto tiempo tienen ustedes de que no tienen agua aquí? 2 semanas. 2 semanas. Y tenían un tambo como los que tiene el hermano Abel, de esos azules, ¿verdad? Y le digo: ¿y por qué no lo llenan? No, es que ahora nomás nos permiten 50 litros. O sea, ya no llenito el tambo. Órale. Pero ¿saben cuál fue la lección?
Pero gracias a Dios, dice, pero gracias a Dios estamos bien. No nos ha faltado el agua. Yo me quedé así sorprendido. La actitud, la forma de decirme que a pesar de las circunstancias estaban bien, gracias a Dios. No nos ha faltado el agua. Te pregunto, ¿te ha faltado el agua, hermano? ¿Te has deshidratado? Entonces Dios es fiel y seguirá siendo fiel. Claro, hay que hacer lo que nos toca, orar, Señor, en tu voluntad, y envía las lluvias, atiende a los gobernantes por lo que hacen o no hacen, encárgate tú, pero yo confío en ti, Señor. Mi confianza está puesta en Dios, y Él va a suplir todas nuestras necesidades. ¿O no lo creen, hermanos? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Lo crees? Claro que sí, hermanos, pero el punto es que a veces queremos enredarnos en este mundo que solamente está viciado. Y por eso Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sigue la lista ahí en Hebreos, hermanos, si son tan amables. ¿Qué dice ahí en Hebreos capítulo 11, versículo 6? ¿Qué dice, hermanos, si son tan amables? Oh, hermanos, cuánta fe nos falta a todos nosotros para cumplir así los planes y propósitos del Señor. Si pudiéramos tener aquí el fenómetro, ¿sí? El fenómetro, un foco aquí rojo, y que pasara el hermano Rogelio y le conectamos ahí el fenómetro y vamos a ver la intensidad de la luz de ese foco rojo, ¿verdad? Y en esa forma medimos la cantidad de fe que el hermano tiene, ¿verdad? Habría que hacer un fenómetro, ¿no les parece, hermanos? Y decirles, a ver, hermano, ¿cuánta fe trae? Conectarla ahí, ay, no trae nada. Está apagado el foco ni con medidor analógico sube algo. No tiene nada. Hermanos, la fe se puede ver. No hay un fenómetro, pero la fe sí se puede ver. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados, toma tu lecho y vete a tu casa. Sí se puede ver, hermanos, la fe de las personas. ¿Cómo? En las acciones. ¿Sí? Veníamos de camino y le digo a Dulce, ¿te diste cuenta? Sin el agravio a las personas, porque no nos toca juzgar, pero sí nos llama la atención. Después de mucho tiempo que se mantuvieron aislados, los que se llaman los ruselistas, ¿sí? Mucho tiempo, ¿sí o no? Bueno, pues ahora ya salieron al campo. Y de ahí, de Los Reyes, donde tiene su casa, hasta Avenida Eloy Cavazos, de perdido había cuatro grupitos con sus carritos ahí y su literatura. Convencidos de lo que están haciendo, porque están convencidos, ahí con un paraguas solamente. Y a veces nosotros los juzgamos, los criticamos, ¿verdad? Porque ciertamente sus fundamentos bíblicos están fuera de la palabra de Dios, pero ellos darán cuenta del Señor. El Señor les ama y hay que predicarles también la palabra de Dios. Pero ese no es el punto, hermano. El punto es cómo estamos nosotros. Priscila nos tuvo que exhortar el domingo pasado al decirnos cómo fue posible que esto del coronavirus estábamos tan así de que infectados a uno, a otro. Dice, si tan solo el evangelio fuera de esa manera, que pudiéramos infectar a los demás con el evangelio de Cristo. Pero ¿sabes qué hacemos, hermanos? Nos quedamos calladitos, como si no entendiéramos la necesidad que hay a nuestro alrededor, familiares, amigos, vecinos que necesitan de la salvación que es en Cristo Jesús, y nosotros, hermanos, calladitos nos vemos más bonitos. Entonces, ¿dónde está nuestra fe? La fe sin obras, ¿cómo es, hermanos? Muerta. ¿De qué nos sirve si nuestra fe sin obras? Porque no tenemos el valor, la determinación de salir y hablarle a las personas de Jesucristo.
que en Jesucristo hay salvación, hay perdón de pecados. ¿Se puede o no se puede, hermanos? Sí se puede, pero no se quiere. Por eso dice la palabra de Dios que no obtuvo testimonio de haber agradado a Dios. Noé, después de que leyeron, hermanos, el versículo 6, sin fe, ¿qué dice ahí? Es imposible, o sea, no se puede, hermano, agradar a Dios. No se puede. ¿Y a quién queremos engañar, hermanos? Entre tú y yo sí nos engañamos, pero a Dios no lo podemos engañar. De tal forma que sin fe es imposible agradar a Dios. Versículo 7, por la fe Noé, y ahí vamos a terminar. Este varón de Dios, que fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Vean ustedes el contexto. Fue advertido ¿de qué? De cosas que aún no se veían. Era algo imposible ante la vista de todos ellos. ¿Cómo es posible que Dios le haya revelado que va a haber una inundación si ni siquiera llueve? ¿Cómo es posible? No había agua, hermanos. Bueno, en el contexto de lo que estaba Dios diciéndole. Ahí en el libro de Génesis capítulo 6, versículo 9, trasladémonos, hermanos, si son tan amables. Dice la Biblia en versículo 9 de Génesis capítulo 6, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. ¿Cómo era? Era perfecto en sus generaciones. ¿Se parece a Enoc, hermanos? Sí, porque dice, con Dios caminó Noé. Cuando Dios repite algo varias veces, hermanos, hay que poner atención, Cuando Dios repite varias cosas, algo hay que poner atención. Y yo te hago una pregunta, ¿estás caminando con Dios? ¿Tomado de la mano de Dios o alejaditos? Nos vemos más bonitos. Ven los resultados entonces. Y engendró Noé a Sem, Cam, Jafet. Versículo 11. ¿Qué pasó, hermanos? Se corrompió la tierra delante de Dios. Esto es, se pudrió la tierra terriblemente delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Y luego le dijo el versículo 14: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos, de esta manera la harás. Y le dio todos los detalles precisos de todo el trabajo que tenía que hacer. En versículo 22, y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Hermanos, en Hebreos 7 dice que Noé obedeció a Dios cuando fue advertido por Dios acerca de esas cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hermanos, en los tiempos de Noé, la maldad llegó hasta lo alto. Dios dijo: ya basta. Sí, Dios es paciente, sí, Dios es misericordia. Cada día es una oportunidad que Dios nos da. Es muy, muy paciente nuestro Dios. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Cuando la maldad llega hasta lo último, hasta el tope, Dios dice: basta, y emite un juicio. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Dado que la violencia llegó al tope en donde decían que no era malo. Hay quienes a lo bueno llaman malo. No tiene nada de malo. Mira. Y la tierra se fue corrompiendo, hasta que Dios dijo: ya basta, ya es suficiente. Voy a raer todo lo que hice. Y solamente tú, Noé, con tus hijos, con tu esposa, y prepara esta arca. Va a caer un diluvio. ¿Cómo era posible en aquellos tiempos
Pero dice la Biblia que las fuentes fueron abiertas tanto de abajo como de arriba, y fue un diluvio universal que cubrió toda la faz del globo terráqueo. Aún el monte Everest, que es la montaña más alta, 6 metros hacia arriba estaba el agua, según se dice. Las grutas de García, explícame por qué hay incrustaciones de conchas de mar allá en lo alto. Porque fue un diluvio que cubrió todo el globo terráqueo, y solamente Noé, Sem, Cam y Jafet y sus respectivas esposas se salvaron. Es un tipo de Cristo, de lo que hizo por todos nosotros también. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hermanos y hermanas, estos ejemplos que tenemos aquí en la Biblia no son para leerlos y decir, wow, Abel, Noé, Abraham y los que menciona más adelante, qué bien. No, hermanos, estos ejemplos se escribieron para que nosotros no cometiéramos errores, para que buscáramos caminar con Dios, para que buscáramos la integridad que Dios demanda, para que no miremos hacia atrás, sino que miremos hacia adelante, para que dejemos de creer las mentiras de este mundo y le creamos a Dios, hermanos. Porque lo mejor está por venir. ¿Cuántos lo creen? Entonces vamos a echar a andar nuestra fe. Necesitamos ejemplos de convicciones bíblicas. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por este tiempo en donde por medio de tu palabra, Señor, nos damos cuenta de cuánta fe nos hace falta a cada uno de nosotros, y te pedimos que nos perdones por esa raquítica fe que a veces hay en cada uno de nosotros. Y me cuento, Padre, me cuento porque necesitamos avanzar más. Perdónanos, Señor, perdona nuestro poco interés hacia tu obra. Perdónanos porque tal vez, Padre, no nos estamos involucrando como tú quieres, Señor. Perdónanos. Perdónanos porque estamos en una zona de confort y que no queremos salir de ahí, Señor. Perdónanos, Señor. Límpianos de esa forma de vida, de esos pensamientos, y ayúdanos a tomar con seriedad estos ejemplos partiendo de ti, Señor. Y los resultados solamente los dejamos en tus benditas manos. Bendice a tu iglesia y a aquellos que de alguna manera están platicando contigo. Tómales en cuenta esa petición. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.